Los dejamos entonces con los presentadores y con el escritor. Gracias. Hago de maestro de ceremonias, así que va a hablar en el siguiente orden el doctor Gonzalo Aguirre. El doctor Gonzalo Aguirre, después va a hablar la historiadora doctora Ana Ribeiro y después el escritor profesor Carlos Maggi. Gonzalo. Muy bien, buenas noches a todos. Me toca el rol o el papel de ser el iniciador de las exposiciones de presentación de este hermoso, original y documentado libro que nos obsequia para nuestro regocijo intelectual y el aumento de nuestros conocimientos históricos desde una óptica muy original y basada en un arduo y largo trabajo de investigación y de compilación de documentos y consulta de archivos, como enseñaba el profesor Pibel Devoto, que se debe investigar y luego escribir la historia. Además, también con objetividad, sin preconceptos ideológicos y sin inclinar la balanza a favor ni en contra de ninguno de los países que son los protagonistas de este libro, que alcanza a las 3/4 partes del siglo XIX, desde 1800 a 1875, en una amplia mirada retrospectiva que no, por cierto, no tiene la linealidad del seguimiento cronológico de los hechos, del acontecer de los sucesos y del quehacer de los protagonistas, de los grandes protagonistas, porque este libro tiene una estructura muy peculiar, que a veces se ve en las novelas, pero no en los libros de historia y de otras disciplinas, donde las cosas se exponen linealmente. Aquí no. Aquí el reloj del tiempo y las hojas del calendario en determinado momento están en 1850, saltan a 1865 para enfocar el comienzo de la guerra de la Triple Alianza y de pronto se retrotraen al Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas y al Uruguay de la Guerra Grande, con Oribe sitiando a Montevideo al mando de un ejército mayoritariamente argentino, y a los sitiados tras los muros de Montevideo, con el gobierno colorado, primero de Fructuoso Rivera, que luego los propios colorados, tras sus derrotas en 2 batallas campales frente al general Urquiza, en India Muerta, departamento de Rocha, y la otra no recuerdo el lugar donde se libró la batalla, ¿no? Y es desterrado porque los líderes colorados, con la presidencia formal de don Joaquín Suárez y la cancillería realmente decisiva de aquel estadista de primer nivel que fue el doctor Manuel Herrera Lloves, gestor de la alianza con el dueño de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, y el Imperio del Brasil, que se manejaba con diplomáticos de primerísimo nivel, ante los cuales era emisario, ante cuya corte imperial era emisario el avesado diplomático y también estadista uruguayo Andrés Lamas, que tuvo la infelicidad de, forzado por las circunstancias, tener que suscribir los humillantes tratados del 8 de octubre de 1951, cuyas peores cláusulas recién fueron eliminadas cuando el ilustre barón de Río Branco, José María da Silva Paraños, ya en su ancianidad, los últimos años de sus 3 décadas de canciller del Imperio y después de la República, por iniciativa propia, aunque creo que había habido una gestión previa de Gonzalo Ramírez según me dijo Pibel Devoto, en 1908, con motivo de un congreso jurídico de toda América, en la cual incluso asistían representantes de los Estados Unidos. Le había hablado del problema que siempre generaba irritación y disgustos por esa situación, por aquel tratado de 1851, que era muy irritativo. Y Río Branco le dijo, tengo que superar le contestó,
doctor, la oposición del Senado. Tengo que ir de a poquito tejiendo una tela con una aguja y un hilo muy fino para hacer que 3 o 4 de los opositores comprendan que este tratado no le reporta ya ninguna utilidad de ningún tipo al Brasil. ¿Para qué queremos tener que Uruguay tenga costa seca sobre la laguna Merín y el río Yaguarón, que en el río Yaguarón no navega nadie, porque no tiene profundidad, solamente en botes se puede andar, y en la laguna Merín no se ha desarrollado la navegación, aunque es apta naturalmente para navegar por su extensión. Bueno, y entonces en 1909 Río Branco, por su cuenta y riesgo, ante la sorpresa del pueblo uruguayo, del gobierno uruguayo, que era presidente el doctor Claudio Williman, el abuelo de nuestro querido desaparecido José Claudio Williman, él tomó esa decisión, la comunicó, llegó por los cables de la época a la redacción del diario El Siglo, que dirigía mi abuelo, el doctor Juan Andrés Ramírez, y Eduardo Rodríguez Larreta recordaba en el Senado, cuando se celebró el 50enario de la decisión del gobierno brasileño, impulsada, reitero, por el barón de Río Branco, que cuando llegó la noticia no se daba crédito, no podían creer que el Brasil de motu propio hubiera hecho eso. Y dice que vio entrar, él se ocupaba de la sección cables. Mi abuelo le había ofrecido al entonces juvenil y brillante estudiante de Derecho, Eduardo Rodríguez Larreta, que se ocupara de la sección cables. Era su modesta iniciación periodística, un muchacho de 20 años que cursaba con aprovechamiento, por supuesto, sus cursos de Derecho. Y yo vi entrar en la sala de la redacción a un hombre anciano, calvo, de figura prominente, un poco entrado en carnes y de barba canosa ya por sus años, andaba cerca de los 70 años, y que preguntaba, se acercaba a las mesas de los redactores, pero es cierto que el Brasil nos devuelve los límites, anula el tratado de 1851 porque las otras cláusulas ya están cumplidas hace muchas décadas. Sí, es cierto. Y entonces, casi con lágrimas en los ojos, contaba Rodríguez Larreta en el Senado, que dijo José Pedro Ramírez, dice, suerte que Dios me ha dado fuerzas y salud para llegar a esta edad para poder celebrar este acontecimiento magno de nuestra historia. Y casi con lágrimas en los ojos, reitero, se abrazaba con los juveniles redactores y con el entonces estudiante Eduardo Rodríguez Larreta. Pero vuelvo al tema del libro, ¿no? El libro se titula La vieja trenza, con lo cual quiere decir una unión, una trabazón, ¿en qué consiste? Lo dice el subtítulo, la alianza porteño-lusitana, que luego fue entre porteños y el Imperio del Brasil, de don Pedro I primero y don Pedro II después, los herederos del rey Juan VI de Portugal, hijo y nieto de él, pertenecientes a la Casa de Braganza, en la Cuenca del Plata, como ya dije, de 1800 a 1875, 3/4 partes del siglo XIX. Juan Bautista Alberdi, como todos ustedes saben, como todos sabemos, fue un ilustre argentino nacido en Tucumán, al cual se le debe nada menos, aparte de su famosa frase siempre citada, porque la República Argentina era prácticamente un desierto con una metrópoli portuaria que impedía la navegación de los ríos y concentraba toda la actividad portuaria en el puerto de Buenos Aires y por consiguiente se quedaba con toda la renta aduanera, que era quedarse con todos los ingresos de la nación, porque en aquellos tiempos, siglo XIX, no había más impuestos salvo algunos modestos gravámenes interprovinciales, unas especies de aduanas interprovinciales que lo que hacían era dificultar más el comercio todavía, otros ingresos que los llamados ingresos aduaneros, los tributos aduaneros, es decir, las gabelas a la importación y lo que hoy se conocen como detracciones a la exportación. Bueno, Alberdi, que con su visión y su genialidad le escribió para el general Urquiza, vencedor de Caseros y que iba a ser el presidente de la Confederación, para organizar a la República Argentina,
su famoso libro Las Bases, que son, no son otra cosa que un programa de cómo tenía que realizarse finalmente la organización de la República Argentina, que dejaba de ser las viejas provincias unidas del Río de la Plata y la posterior Confederación Argentina, regida con el autoritarismo de Juan Manuel de Rosas, primero entre 1829 y 1832, luego el interregno de su viaje a la Patagonia, donde conoció a Darwin, y que lo recordaba como un personaje extraordinario, y la primera matanza de indios para evitar los malones que se venían sobre las estancias del sur de Buenos Aires, provocando desastres, incendiando los campos y las casas, matando mujeres y niños o violando a las mujeres y llevándose a los niños para criarlos ellos o sus mujeres en sus tolderías, en una vida inhóspita y llena de incultura. Y bueno, Rosas hizo ese viaje, pasó 2 años en el desierto patagónico y luego volvió, y ahí sí, arrancó tras el asesinato de Facundo Quiroga, a quien él había comisionado para que fuera a Santiago del Estero a hablar con uno de los gobernadores que eran verdaderos procónsules de Rosas en las provincias, el Saladino Ibarra, y en el regreso Facundo Quiroga fue asesinado por los hermanos Reinafé por un problema de celos menores, personajes de una dimensión muy reducida al lado de Facundo, el Tigre de los Llanos, que dio lugar a la caricaturización que del personaje hizo don Domingo Faustino Sarmiento en su famoso libro Facundo, el Tigre de los Llanos. Y bueno, Alberdi le dio a Urquiza un programa bajo el cual se redactó la Constitución, estableciendo lo que quería Artigas, la capital fuera de Buenos Aires. La capital de la Confederación era Paraná, a orillas del río Paraná, enfrente a la ciudad de Santa Fe, río por medio, que se conocía en los tiempos de las primeras épocas de las guerras civiles y de la independencia como La Bajada. Y luego le dio también lo fundamental, lo que nunca había querido Buenos Aires había sido el motivo de la constitución de la Liga Federal, del protectorado de Artigas sobre los pueblos libres y de la invasión portuguesa cocinada en la corte portuguesa del rey Juan VI bajo los auspicios y la tutela de, como siempre, había un mediador inglés, el que era el embajador Lord Strangford. Y luego viene la derrota de Artigas definitiva en Tacuarembó, cruza el río, y cuando creyó que se le vinieron los indios y los gauchos, porque tenía tal carisma y tal predicamento Artigas, que lo tenía tanto en la banda oriental como en Entre Ríos y en Corrientes, en la banda occidental del río, que se llama Entre Ríos porque es entre el río Uruguay y el río Paraná, la Mesopotamia argentina. Allí, Alberdi le dio la libertad de puertos, que cada puerto fluvial, tanto sobre el Uruguay como sobre el Paraná, por ejemplo Rosario y Concepción del Uruguay, pudieran tener su aduana propia, como la quería tener Artigas en las instrucciones en los puertos de Colonia y Maldonado, además del de Montevideo, que seguía bajo dominación española. Viene esa derrota y simultáneamente los caudillos que eran lugartenientes de Artigas, Pancho Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, habían iniciado una marcha sobre Buenos Aires para derrocar al Congreso, al directorio que estaba en manos de Rondó desde que su periodo trianual había expirado en 1819 para Juan Martín de Pueyrredón. Y bueno, entonces se produce el avance de las tropas federales que seguían las instrucciones de Artigas. Esto no era idea de los caudillos, que eran de más cortas luces que Artigas, que por cierto las tenía vistas muy largas e ideas muy claras. Se encuentran en la cañada de Cepeda, que separa Santa Fe o es limítrofe entre Santa Fe y Buenos Aires, y allí la caballería federal
de Santa Fe y Entre Ríos, pone en fuga desordenada al ejército del director Rondó, que se pone en su huida, no para hasta entrar a la ciudad de Buenos Aires. Despaciosamente los caudillos con sus tropas permitieron retirarse al ejército directorial y entraron en Buenos Aires, donde fueron recibidos y, para escándalo de los patricios porteños, de la oligarquía porteña, ataron sus caballos en las rejas de la Pirámide de Mayo, ingresaron al Cabildo, el mismo donde se había producido el pronunciamiento del 25 de mayo de 1802 y se había constituido la primera Junta de Gobierno bajo la presidencia de Cornelio Saavedra. Y, bueno, luego vino lo de siempre, lo que se había ganado en el campo bastante obtusos y se les mandó para negociar con ellos nada menos que a don Manuel de Zarratea, el mismo de la Yui y de la precisión del G, el mismo que había dado motivo a la furia de Artigas, porque había querido sobornar a Otorgués y más aún le había dado instrucciones y hasta dinero para que matara a Artigas, para que lo asesinara. Pero Otorgués, que era muy fiel a Artigas, era medio pariente de él, fue y le contó todo. Bueno, al final Rondó estuvo de acuerdo con Artigas en que Zarratea se separara del ejército, liara sus petates y se volvía a Buenos Aires. Bueno, en el año 20 van a la población del Pilar, vecina a Buenos Aires, a pocas leguas de ella, y allí los envuelve, además les da armas, bayonetas del ejército porteño y fusiles y pólvora, que la iba a emplear en una batalla que se dio justamente frente a la bajada de Paraná, una sangrientísima batalla, donde los milicianos de Artigas, los gauchos y los indios de Artigas peleaban con cañas de tacuara y sin armas de fuego y con algunos sables herrumbrados, unas lanzas viejas, y el ejército de Pancho Ramírez, aparte de sus gauchos valientes y bien entrenados y llenos de confianza después de la victoria del Pilar, había 800 artilleros e infantes porteños al mando de Lucio Mansilla, el cuñado de Rosas, casado con su hermana Agustinita, que con Anacleto Medina, oriental analfabeto al frente, que muchísimos años más tarde, en la Guerra de las Lanzas, perdería la vida en la batalla de Manantiales en julio de 1871, y que diezmaron a la fuerza de Artigas. Les tiraban a quemar ropa, estos cargaban, era como la carga de Arbolito, donde Chiquito Saravia cargó con 400 hombres a lanza y bajaron 30 y volvieron a hacer la carga y en ella murió Chiquito Saravia. Bueno, termino con esto de Alberdi, ya está presentado este cuadro y volvemos al libro. En el segundo capítulo o numeral de la introducción, el autor nos ofrece un cuadro del surgimiento de nuestros partidos, que ya desde el comienzo tiene dos concepciones por el hecho de que quienes lo fundaron fueron el estadista y militar Manuel Oribe y el caudillo por antonomasia Fructuoso Rivera. El 18 de julio de 1836, al haber cesado Oribe en su cargo de comandante de la campaña a Rivera, porque se había convertido en un polo de fuerzas y dominaba absolutamente la campaña, limitándose el gobierno y el presidente de la República a poner orden en el caos administrativo y el desorden financiero signado por el despilfarro que había caracterizado a la administración desordenada del fundador del Partido Colorado. Allí en ese día se creó el cintillo blanco con el lema Defensores de las Leyes, que desde entonces definió a lo que después sería el Partido Nacional. El primero, Rivera, el primer presidente de la República, era un presidente honrado y, Oribe, el primero de los que nombré, era un presidente honrado y un gran administrador, que no se mezclaba en las guerras civiles de sus vecinos, por ejemplo la guerra de los farrapos, que durante casi una década ensangrentó a Río Grande, que quería independizarse del imperio, el imperio esclavista, y también las guerras permanentes en la República Argentina entre Juan Manuel de Rosas y enfrentado a los unitarios, el partido
que al ser derrotado y desplazado del gobierno, después que Lavalle, mal aconsejado por los próceres unitarios, entre comillas, Salvador María del Carril, Sebastián II de Agüero y los hermanos Juan Cruz y Florencio Varela, que fue asesinado en Montevideo en 1845, y que estaban en Montevideo dentro de la plaza asediada por Oribe, desde el Cerrito de la Victoria. Y bueno, allí había más extranjeros que uruguayos, entre los italianos de la Legión Garibaldina, entre los franceses de la escuadra anclada en el puerto de Montevideo y que sitiaba al mismo tiempo el puerto de Buenos Aires con otras de sus unidades, y la escuadra inglesa que hacía lo propio, aunque con más elegancia porque no financiaba con armamentos y víveres el sostenimiento de la plaza sitiada. Se creó esa dicotomía que fue dando con el futuro perfil a los partidos políticos fundacionales de nuestro país. Rivera era despilfarrador, como ya fue dicho, era manirroto, era mujeriego, no era nunca, ni nunca fue fiel a doña Bernardina Fragoso, su esposa, y además era timbero. Se gastaba la plata de él y la plata del gobierno, porque no llevaba cuentas. Era peor que el Nano Pérez en la Intendencia de Cerro Largo, porque por lo menos el Nano Pérez, una vez que lo fue a inspeccionar el Tribunal de Cuentas, para asombro de los inspectores del Tribunal, de los contadores del Tribunal de Cuentas, se encontró con que otorgaba recibos en papel de astraza. No tenía ni siquiera un cuaderno casero para llevar las cuentas. Bueno, pero Rivera era peor, no había cuenta ninguna. Oribe heredó en el gobierno un caos, nunca había mandado una rendición de cuentas al Parlamento, no se sabía si había déficit, las arcas públicas estaban vacías y tuvo Oribe que poner en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, al poderoso hacendado y gran administrador de sus negocios propios, como lo fue de los del gobierno, don Juan María Pérez, el primer gran ministro de Hacienda que tuvo nuestro país. Son realmente muy cómicas, me las mostró alguna vez Pibel Devoto y me hizo leer algunas en los apéndices documentales de uno de los tomos de la revista histórica, las cartas que dirigía Rivera desde San Pedro del Durazno, así llamada porque en esa época, 1821, Rivera, que había desertado de Artigas en Tres Árboles y se había pasado con armas y bagajes y con los 500 hombres que le quedaban a ponerse a las órdenes de Lecor, o Barao Laguna, como se le decía, desde allí en San Pedro del Durazno, en las noches de timba, jugando al monte, guarataba, perdía la plata que le quedaba, los patacones que tenía, y entonces tenía que pedir auxilio a algún amigo. ¿A quién pedía auxilio? A un poderoso hacendado argentino que tenía extensas, vastas extensiones de campo y varias estancias en el departamento de Soriano, Julián de Gregorio Espinosa, el mismo que le había facilitado, como se estilaba en aquella época, la elección de un diputado y un senador por ese departamento, que vinieron a la Asamblea General y Legislativa constituida en octubre de 1830 tras la jura de la Constitución, en electores seguros de Fructuoso Rivera contra el otro pretendiente, que era su compadre, don Juan Antonio Lavalleja. En aquel tiempo, bueno, además, todo ese desorden se caracterizaba porque para Rivera no había constitución ni leyes. Él no estaba en la capital de la República, la capital de él era San Pedro del Durazno, así llamada en homenaje al emperador Pedro I del Brasil, ¿no? Bueno, luego de esta semblanza de Rivera y de Oribe, sus estilos de gobierno, que se completaba en el caso de Rivera con que él no gobernaba de acuerdo a la Constitución. Una vez le mandó una carta también a Julián de Gregorio Espinosa, porque sus ministros eran todos doctores. Ellauri, el constituyente, su cuñado Lucas José Oves, Oribe, legalista a muerte, era una especie de, fue primero el primer capitán del puerto de Montevideo y luego el ministro de Guerra y Marina en los 2 últimos años de la administración de Rivera,
y le reclamaban por carta que viniera a Montevideo a ocuparse del gobierno, a ejercerlo verdaderamente. Allí estaba delegado en los ministros, particularmente en el ministro de Gobierno, que lo era don Santiago Vázquez. Y bueno, entonces un día le manda una carta a Julián de Gregorio Espinosa y aparte de pedirle nuevamente dinero para pagar sus deudas de juego, le dice: estos doctores me tienen harto, que vaya a Montevideo, a mí no me gusta Montevideo, yo soy hombre de campo, yo estoy en este pueblo de Durazno con mis amigos y mis chinas, y de noche timbeo, comemos asado, bebemos ginebra o algún vinito que serían varios vinitos. Y además me tienen cansado con otra cosa, siempre con el librito. ¿Qué era el librito? El librito era la Constitución. El librito, estos doctores me tienen harto con el librito. Bueno, en aquella época eran las nacionalidades, tanto la uruguaya como la argentina, eran incipientes, no estaban consolidadas. La uruguaya y la argentina, que además era un país sin constitución, como ya les dije, porque Juan Manuel de Rosas, si hacía la constitución, tenía que consagrar lo que exigían las provincias: la libertad de navegación por los ríos interiores, el establecimiento de las aduanas, la nacionalización de la renta del puerto de Buenos Aires. Y Juan Manuel de Rosas, aunque se decía federal, en la realidad no lo era. Por eso es que no establecía la Constitución, no organizaba el país, no ponía la capital fuera de Buenos Aires y no liberalizaba el comercio y no nacionalizaba las rentas de la aduana. Era un federal de boquilla, como se dice, que gobernaba la Argentina por medio de cartas. Era un formidable político. Rosas ha pasado la historia como un dictador federal. Dictador lo fue hasta cierto punto, porque si bien que se cuidaba, cuando llegó al gobierno tras el asesinato de Facundo Quiroga, organizó un plebiscito. Dijo: yo no tomo el poder por asalto, yo no doy golpes de Estado. Yo lo hago si el pueblo me dice que quiere que yo gobierne la Argentina con poderes extraordinarios, que era una especie de medidas prontas de seguridad. Pero en el caos que había en la Argentina y con las guerras civiles que había, esa pretensión de Rosas no era descabellada, ni mucho menos. Tenía que poner orden y sobre todo escarmentar a los que habían asesinado nada menos que a Facundo Quiroga. Y en esas condiciones fue que Rosas se le dio ese mandato en el año 35, se hizo el plebiscito que él había reclamado y el pueblo, está bien que serían elecciones sin pureza de sufragio, a padrón abierto y sin voto secreto, pero de todas maneras el pueblo era rosista en Buenos Aires y más de 9.000 ciudadanos votaron, los que sabían leer y escribir y tenían determinado capital, como se exigía en el Uruguay por la Constitución de 1830, donde los analfabetos no votaban y eran muchos. Y bueno, y después cada 5 años exigía de la legislatura de Buenos Aires, que seguía sesionando. No crean que había solo poder ejecutivo, presidente y algunos ministros. Canciller, que se llamaba Felipe Arana, y bueno, el militar, lo que sería el ministro de guerra, era el general Ángel Pacheco. Entonces Rosas obtenía de la legislatura una renovación de su mandato y una renovación del régimen de medidas extraordinarias, porque la guerra civil siguió en forma ininterrumpida hasta 1842, en que Oribe, nombrado por Rosas general en jefe, con gran visión porque era un notable militar Oribe, logró el fin de la guerra civil argentina tras 2 victorias extraordinarias, nada menos que ante el general José María Paz, considerado el mejor estratega y táctico de su época, el mejor militar en las batallas campales de Famaillá y Quebracho Herrado. Luego siguieron persiguiendo a Lavalle, que huía hacia el norte. Algunos federales exaltados del ejército de Oribe lo querían matar y finalmente lo lograron. Tras transitar por la quebrada de Humahuaca, que comunica Salta con Jujuy, en viaje a Bolivia, donde quería prácticamente exilarse de su país, como cuando Artigas se fue al Paraguay, y rodeado solamente de unos pocos fieles soldados que le quedaban, se acostó a dormir una noche muerto de cansado y allí lo encontraron los soldados de Oribe, lo mataron y hicieron vilipendio de su cadáver, en un acto realmente inhumano, ¿no? Bueno, y como decía, la nacionalidad argentina, un país sin constitución hasta 1852,
cuando Urquiza logró la aprobación después del Pacto de San Nicolás, y con la capital en Paraná entre 1852 y 1861. Fíjense ustedes que Buenos Aires, si sería centralista y unitaria, que se segregó motu propio de la Confederación Argentina. Antes prefería estar separada y sola que con capital ajena, presidente provinciano y ríos abiertos para acabar con el puerto único y el monopolio de la renta aduanera. Voy a poner punto final a mi disertación porque estoy hablando hace 20 minutos y hay que respetar el tiempo asignado. Seguramente la historiadora Ana Ribeiro, a quien escucharemos con mucho placer, al igual que al doctor Carlos Maggi, les van a ilustrar sobre otros aspectos de esta obra que, insisto, vuelvo a recomendarles su lectura. Le felicito al doctor Sergio Abreu por el tiempo que ha dedicado y la investigación prolija que ha hecho de esta historia, donde emergen dos personajes singulares, y con esto termino mis palabras. El general Justo José Urquiza, primer presidente de la Confederación Argentina, poderoso estanciero y señor feudal de Entre Ríos, en su palacio de San José, donde tenía una enorme colección de obras de arte y de donde llegó a pintar nuestro pintor de la patria, el gran pintor Juan Manuel Blanes, y donde murió asesinado, considerado un traidor por su connivencia con Mitre y con Sarmiento, y a través de los vínculos de la masonería en 1870 por un oriental de Cerro Largo llamado Dionisio Coronel. Y por último, la figura extraordinaria del barón de Maguá, Irineu Evangelista de Sousa, que quisiera, me daría tema lo de Maguá y lo que dice Sergio en el libro sobre el barón de Maguá, un autodidacta formidable, un hombre de visión extraordinaria, un hombre formado en las ideas de Saint-Simon, en el liberalismo progresista, enemigo del tráfico de esclavos, y que muchos consideran la historia, lo ha pintado falsamente como un banquero, usurero y oportunista, que ponía y derribaba gobiernos, que financiaba guerras, incluso la del Paraguay, de la cual fue contrario, como no logró convencer a Mitre y al emperador de que no fueran allí a hacer un desastre contra el Paraguay, que estaba desarrollándose bajo el gobierno de Carlos Antonio López, y bueno, así fueron las cosas como terminó. Maguá era tan honesto que sus bancos no prestaban intereses usureros, tenía una deuda del Uruguay del 100% de su Producto Bruto, y Maguá la batió 95%. Se quedó con el 5% y eso fue lo único que quebró. Y al término de sus días, bajo la época de la Torre, su banco quebró, pero él vendió todos sus bienes y pagó todas sus deudas. Vendió su latifundio de Soriano de 160.000 hectáreas, sus carneros y sus toros de raza traídos desde Inglaterra, y pagó todo, no le quedó debiendo nada a nadie. Ese era Irineu Evangelista de Sousa, cuya vida novelesca y emprendedora daría para escribir otro libro tan extenso o más extenso que este. Nada más, y muchísimas gracias por haberme soportado hasta el final de este farragoso murmullo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo no tengo esta noche la mejor de las voces ni de las saludes, pero espero por lo menos que no me venga un ataque de tos en medio de la presentación de este libro tan esperado para los que sabíamos que estaba en gestación, que es mi caso, y que vimos, bueno, cómo Sergio lo revisaba, le daba forma, pedía opinión de colegas, compañeros, historiadores y lectores ávidos, hasta que finalmente dijo, bueno, está pronto, y Planeta, por suerte, le abrió las puertas para este libro importante y diferente, por varias razones. Probablemente la primera es que nosotros, al igual que los demás países de la región, no abundamos en libros de historia regional. Lo que casi todos tenemos son historias nacionales. Somos países jóvenes que estamos en estos años festejando nuestros bicentenarios de diversas cosas,
pero andamos todos rondando los bicentenarios de la República en Paraguay, de la Semana de Mayo en Argentina, del inicio del proceso revolucionario en el año 11 nosotros, de las instrucciones en este año 2013, recordando las de 1813, o sea que tenemos aproximadamente 2 siglos de constituidos, década más, década menos. Es muy poco para el concierto de naciones del mundo. Y para afirmarnos hemos tenido que hacer muchas cosas con los relatos históricos. Hemos tenido que insistir en una idea de predestinación de cada uno de nuestros países. Hemos tenido que relatar largamente cómo nos conformamos, siempre en una lucha y en una pulseada feroz con cada uno de los países vecinos. Aquella llanura que era mía o aquel río que era de mi propiedad. Nosotros que fuimos la gran provincia, dice Paraguay, y todo era Paraguay, y razón tiene. En el principio, por lo menos, todo era Paraguay. Pero los procesos históricos son imparables y somos el resultado de lo que somos. Y hoy ya nadie tiene dudas a propósito de una identidad que, como dijo con mucha gracia un argentino hace algunos años, que nos visitó en medio de un congreso de historia en el que discutíamos largamente los uruguayos si teníamos o no identidad y en qué consistía, si nuestra identidad era floja, era débil. Él escuchó todo durante una larga mañana y cuando le tocó hablar dijo: ustedes no tienen ningún problema de identidad, solo que tener problemas de identidad es parte de la identidad de los uruguayos. Están todo el tiempo discutiendo si tienen o no razón de ser. Bueno, hoy estamos aquí y ya nadie duda de nuestra existencia. Esos relatos nacionales cumplieron su función y es la de llenarnos de gozo y de emoción cada vez que leemos sobre alguno de los episodios nacionales, que así se llamó un libro español que cumplió el mismo cometido, un poco desde la literatura y otro poco desde la historia. Cada vez que rozamos, tocamos, mencionamos, investigamos alguno de los tantos personajes, y el doctor Gonzalo Aguirre acaba de nombrar con distinto tenor a unos y a otros. A él se le nota claramente su adoración por Oribe, lo cual no es de extrañar, dado quién es. Cuando esa historia nacional termina de cumplir ese papel, las diversas comunidades que este país ha tenido, sus partidos, sus comunidades históricas, se apropian de unos o de otros, desarrollan en función del relato de la nación su propio relato. El doctor Aguirre mencionaba a Pibel Devoto, y si hay un artífice de que los relatos de las diversas comunidades históricas de este país, la blanca y la colorada en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, y luego la comunidad de izquierda que se sumó al concierto de los partidos, se relaten a sí mismos con relación y en función del relato de la nación, ese ha sido Pibel Devoto, que enseñó por sobre todas las cosas e historió por sobre todas las cosas como una línea de larga duración, la de, después de una cruel guerra, de un cruel sitio, tener la capacidad que probablemente se inició con aquello de ni vencidos ni vencedores, pero que no cesó nunca, siquiera hasta el presente, tener la capacidad de extenderle la mano al otro y entenderse de alguna forma. Esa tendencia a la concordia, al entendimiento, eso que él historió como la historia de las amnistías, la historia de los acuerdos, los pactos, los diversos nombres que ha tenido a lo largo del tiempo, esa admiración que como blanco militante con puestos importantes de gobierno, no lo eximió de sentir hacia Fructuoso Rivera, por ejemplo, de quien decía las mejores cosas en términos de complejidad historiográfica. Eso que nos caracteriza tanto está presente en este libro de Sergio Abreu. ¿Por qué? Como todos sabemos, Sergio está en campaña presidencial. Y se le nota, porque además Sergio, vieron que va gesticulando por la vida, está siempre como lleno de ansiedad. Entonces él no podría disimular eso. Esto es un muy buen libro de historia, que tiene una tesis que se puede aprobar o discutir, pero es un libro cargado de apasionamiento político. Yo no podía al leerlo dejar de recordar aquello que me dijo una vez, ya muy viejito, Brusquera.
Brusquera fue a hablar para mis estudiantes en una clase y recordó el viejo aforismo que decía: dicen que la historia debe escribirse sin pasión y sin sangre. Hizo un alto, largo, ya estaba muy viejito y conocía el valor de las pausas, y luego dijo: pero mentira, ¿qué se tendrá que escribir sin pasión y con sangre? La historia debe escribirse con pasión y con sangre. Yo soy revisionista y dejo el alma cuando escribo algo, me gustan o no me gustan los personajes. Bueno, a Sergio, sin duda, eso le va perfecto. Esto es un libro de historia escrito con pasión y con sangre, con un cuidado muy grande del equilibrio, porque el tema está en la tapa, la vieja trenza. Él habla de múltiples factores y de múltiples protagonistas y cuida muy bien cómo los enlaza unos con otros. Uno podría decirle: Sergio, te olvidaste de tal personaje, te olvidaste de tal otro. Eso es opinable, pero los que están bien trenzados, porque los estudió, los puso uno frente a otro y los puso a dialogar. Y lo que puso a dialogar es lo más raro de encontrar, es la región en su conjunto. Y ese es el valor primero que yo quiero señalarle a este libro. ¿Por qué? Porque solemos tener historias nacionales y los personajes desaparecen de los territorios de la nación como quien llega a este borde y cae en un agujero negro. Del propio Rivera, que sabemos cuando se fue a Brasil, los largos años que terminaron siendo los finales de su vida. ¿Cuántos historiadores se han ido a sentar en los archivos brasileños y en la biblioteca de Río de Janeiro para ese hombre que era capaz de confundir lo propio con el patrimonio estatal, ese patrimonialista que marcó con pasión los primeros apasionados, desordenados y vitales años de conformación nacional? Lo que no habrá sido nada menos que en Brasil, tierra de riqueza, provocación y sensualidad, si lo hay. Aún al final de su vida debe haber sido, como quería ser Juana en la barca final, un escándalo, ¿no? Bueno, Rivera debe haber sido un escándalo también en Río. No lo sabemos, porque los compartimentos estancos de las historias nacionales nos impiden hacer las conexiones que de manera imprescindible necesitamos hacer si queremos entender la región y su funcionamiento como región. Esa tan manida, llevada y traída integración que vamos monitoreando como quien ve el electrocardiograma de un moribundo, a ver qué tal le va al Mercosur. En este momento no estará en la clínica Favaloro, pero en alguna clínica está, ¿no? O sea, no está muy bien. Bueno, ese monitoreo que hacemos de las relaciones de un país con el otro, ¿cómo van a poder hacerse bien si seguimos enseñando a nuestros niños en las escuelas que todo lo que tenemos o dejamos de tener ha sido producto de personajes nefastos que siempre están en los países de al lado, de personajes maravillosos que siempre, o casualidad, están en el mío y además en mi partido? O sea, esa es una vieja historiografía que sin duda tenemos que superar y que creo que se está superando con la complejidad del trabajo historiográfico. Yo no sé si Sergio quiere contribuir al trabajo historiográfico o quiere decir lo que él va diciendo por la vida con este libro. Y él va diciendo las cosas que dice alguien que tiene una preocupación por el país y que además entiende que tiene capacidad para solucionarlas y se candidatea para eso. Sergio mezcla en este libro la política y la historia. Es un buen lector de historia, es un buen investigador, el que hace una trama que se atreve a ser regional sin dejar de ser un hombre de su presente, preocupado por las cosas de su presente, y que cuando termina este voluminoso libro dice: yo lo que quiero es que sirva para el futuro, ¿no? Aquella vieja función con la cual la historia siempre nació. Te voy a hablar del pasado para que sepas por qué el presente es como es y para que tengas una herramienta para el futuro. Es mucha responsabilidad para el relato histórico, que generalmente a lo máximo que se anima es hacer una interpretación del pasado. Ya si eso es útil para el presente, lo dirán los demás, y si tiene vocación para el futuro, bueno, ya eso es una ilusión muy grande para un oficio modesto como es el de los historiadores. Allí, en esa esperanza hacia el futuro, lo que Sergio deposita es la confianza de cuño filosófico completamente moderno del hombre que está dispuesto a un riesgo político hacia adelante. Yo no puedo leer en esa clave este libro y solo lo leo como una historiadora. Y como una historiadora le encuentro el valor de la región
y le encuentro el valor de trenzar a los protagonistas. Gonzalo Aguirre habló de muchos de esos protagonistas, habló de muchos de esos momentos. Ustedes dirán, ¿cuántos hay en este libro tan grande? Hay muchos comenzando por 1800, o sea, empieza exactamente cuando prácticamente irrumpe el proceso revolucionario en breve, 7 años antes de las invasiones inglesas, cuando se da la primera junta en el año 8, cuando el año 10, mayo y el año 10, transforma definitivamente el Río de la Plata. Y la transformación, el libro permite entender la clave geopolítica mayor de todos nuestros territorios, y no es un mérito historiográfico menor el captar esa clave. ¿Cuál es? Fuimos alguna vez un territorio compactado y unido por una extraña lealtad a un rey ausente y además distante, que son dos categorías distintas y que se sumaban en la persona del rey español. Y el día que esa fidelidad y lealtad comenzó a ser cuestionada por la famosa vacatio regis, el rey ya no está, que con el tiempo generó la vacatio legis, ya no solamente no está el rey, tampoco está su sistema, estamos solos, ¿qué hacemos con esta soledad? Es la raíz profunda del movimiento independentista, los movimientos independentistas. El día que eso transforma profundamente a la región, comienza un proceso de desprendimiento de trozos de algo que había sido un territorio mayor unido, pero de forma absolutamente compacta por la fidelidad al rey. Podría tener problemas, pero esa fidelidad homogeneizaba todo. Romper eso fue un proceso muy doloroso, porque entre otras cosas nos quedamos sin figuras jurídicas referenciales, porque secretamente seguimos utilizando los códigos españoles, aunque jurábamos del nombre de lo español por todo lo alto y en todos los terrenos. ¿Por qué? Porque tuvimos de verdad allí un vacío de ley. Porque además tuvimos que entrar a pelear por cada llanura, por cada río, por cada mojón, por cada jurisdicción y entender cuáles eran. Tuvimos que decidir a quién pertenecía la iglesia, de dónde venían sus autoridades. Tuvimos que rediseñar todo y darnos un orden nuevo. Y el orden que habíamos roto se fue fracturando en pedazos que no cayeron todos al mismo tiempo, cayeron progresivamente. Así que darnos una forma no fue tan fácil como decir, aquí hay una constitución y de aquí en adelante seremos una república. No en vano Rivera doblaba en dos el librito y se lo ponía en el bolsillo detrás del pantalón. La realidad desbordaba ese corsé de hojitas, ese corsé constitucional. ¿Por qué? Porque había que darle orden a lo que había quedado en absoluto desorden. Y el orden que este país encontró fue el orden que le dieron finalmente, cuando los admitió, les dio mayoría de edad y les dio legitimidad, el que le dieron los partidos políticos, que durante largo tiempo fueron dos, y luego se amplió el panorama hasta nuestro presente. Esos partidos políticos no nacieron con una buena cruz, esos partidos políticos se hicieron a la luz en guerras feroces, en guerras que tuvieron que apelar al distintivo de colores para que la gente supiera quién estaba matando del otro lado, porque no había un uniforme, ni un invasor, ni un rasgo de piel que me permitiera distinguir al otro por su etnia. Entonces, esas guerras entre hermanos al principio no fueron entendidas bien. El largo periodo de la fusión que se hable después de la todavía más larga Guerra Grande, esa que termina con el asombro de los observadores extranjeros que dicen, pero ¿cómo? Se estaban matando hasta ayer y ahora hacemos un alto para la negociación y corren a abrazarse unos con otros. Está en el medio el cuerpo que está negociando, el cuerpo político que negocia, y la gente levanta en andas los niños para que del otro lado de las trincheras, los que hacía 6, 7 años que no se veían y se sitiaban a muerte, vieran a los niños recién nacidos de la familia y les gritaran el nombre que le habían puesto, que de pronto a veces era el del tío o el abuelo que había quedado del otro lado. Ese espectáculo desgarrador que muchos extranjeros cubrieron como una noticia o algo que los asombraba completamente. Bueno, ese país sintió mucha vergüenza cuando los partidos surgieron, porque no fue fácil entender que tendrían una función en la democracia cuando supieran encauzarlos. Así que el largo periodo de la fusión, que está aquí también estudiado, el largo periodo de la fusión
es un periodo de vergüenza a propósito de los partidos. Es un periodo en el cual se dice lo que no puede permitirse es que un hombre salga a la calle con un distintivo que permita identificarlo y que mueva al otro a odio. El día que esa política de fusión se desgastó, hubo un personaje que también está en este libro y está tratado con el apasionamiento con que Sergio trata las cosas. Obviamente no lo trata muy bien. Es Venancio Flores. Claro, ¿quién era Venancio Flores el día que lo matan a cuchilladas cerca del Cabildo? ¿Quién era ese hombre al que arrastran su cuerpo al Cabildo, arrastran el de aquel al que acusan de ser el responsable de su muerte, Berro, al que hacía poco habían atrapado en las calles en medio de la rebelión que en su nombre se había promovido y que estaba alterando la vida de la ciudad? ¿Quién era cuando el hijo, indignado viendo el cadáver del padre, le desenraja un tiro a Berro, que era un anciano honorable, que había pedido, por favor, entiéndase, es un delito salir a la calle con una divisa que llame al odio del otro color y del otro partido? Olvidemos y unamos las cosas. Era el hombre de la defensa de Paysandú. Era el responsable de esa tragedia que dotó al Partido Blanco de lo que necesitan los partidos, entre otras cosas, además de una estructura de obediencia partidaria y de objetivos programáticos. Necesitan mártires. Nada une más que la memoria de los muertos por una causa en común. Y Paysandú dotó a los blancos de eso como Quinteros había dotado a los colorados de la sangre del martirio. Allí estaba el responsable de esa sangre, pero era además el responsable de la participación, siempre tan difícil de explicar en términos historiográficos puros, siempre tan vergonzante, de Uruguay en la Guerra del Paraguay, la terrible Guerra del Paraguay, la que deja al Paraguay solo con sus mujeres y sus niños y algunos viejos. Eso que siempre le dio vergüenza a todo el mundo, incluso a los soldados que habían participado de esa guerra, como fueron Latorre y Santos. Y de esa vergüenza de Santos es que viene la devolución de los trofeos que los paraguayos siempre con tanta generosidad nos agradecen. Y hasta ahora nos sigue dando a todos un poquito de vergüenza cuando nos dan las gracias. A nosotros fue lo que nos había tocado en el reparto, ¿no? Otros se llevaron el Chaco, otros se quedaron con el Mato Grosso, confirmaron el Mato Grosso, porque también está quien dice era legítimamente de Brasil el Mato Grosso. A nosotros nos habían tocado unas banderas llenas de sangre y unos escudos bastante tristes y maltratados por la resistencia del pueblo paraguayo. Flores era eso cuando muere. Flores era la cara visible de un partido que se atrevió a decir, basta de intento de olvidar el pasado, yo vuelvo a gobernar con mi partido, los partidos están aquí y hay que reconocérselos. Y aunque probablemente Sergio tome esto como una afrenta, yo quisiera hacer la defensa casi imposible en este país, es la defensa de Flores en ese punto. Flores tuvo en ese punto más lucidez que buenas intenciones tuvo el magnífico Berro. ¿Por qué? Porque Flores vio que había una cosa inocultable, que eran los partidos políticos. Y no digo que fueran inocultables porque yo les esté adjudicando una naturaleza superior que tiene que pervivir. Digo inocultables porque eran tangibles, eran tan tangibles que siguen siendo tangibles hoy. Entonces, la lucidez de ese personaje atraviesa este libro, aunque él no es un personaje querido en este libro, que habla dolidamente de una trenza que une por sobre todos en un eje a Paraguay y Uruguay, porque es el eje de los menores y de los más chicos. Los que tienen el poder y trenzan la hebra gruesa de la trenza son Brasil y Argentina. Es un libro que habla de la geopolítica fina, presente siempre del Río de la Plata, con esa estructura de dos grandes países y dos pequeños, que en todos los frentes políticos se entendieron siempre. Porque Artigas intentó un acercamiento con la Junta Paraguaya y con Gaspar Rodríguez de Francia.
y cuando no tuvo más camino donde correr, se metió corriendo al Paraguay, que se había negado a sumarse a esa alianza. Pero también lo hicieron los enemigos de Artigas y los enemigos de Francia, que también intentaron entenderse entre los partidarios de Lío y los partidarios del gobernador Velasco, en un eje de idéntico tenor geopolítico, pero de menor enjundia y menor conocimiento historiográfico, porque es el bando de los que perdieron, entonces les hemos dedicado muchas menos páginas de historia. Ese eje está tan vivo que cuando Argentina cerró los puentes, el primer país que no dudó en manifestar su solidaridad con Uruguay fue Paraguay. Ese eje es geopolítica pura. Pero este libro habla de una trenza que trenza algo más que dos países grandes y dos chiquitos atrapados. Trenza a muchos personajes. Antes de entrar, Maggi y yo, que tenemos una serie de secretos, porque hemos dado verdaderos shows en torno al tema Artigas, el caciquillo, y tenemos una especie de libreto que compartimos, nos dividimos algo y yo le dije, el varón de Río Branco es suyo esta noche. Así que del varón le va a hablar él. Yo quería hacer la casi imposible defensa de ese hombre que muere como había vivido, ¿no? Porque no recordemos cuál fue el final, no olvidemos, perdón, cuál fue el final de Flores. A Flores lo matan esa noche, esa tarde sangrienta, y junto con Berro, su gran enemigo, y lo manda el Partido Colorado a embalsamar. Había fiebre amarilla, en una noche amanecen muertos todos los que habían quedado custodiando el cadáver de Flores que estaba en el Cabildo. Así que el cuerpo entra a corromperse y el médico alemán que tiene que tratarlo para que quede presente allí durante el largo mes en el cual se hace el duelo público y se exhibe su cadáver, viendo que el cadáver se le corrompe, le corta la cabeza y hace un muñeco de paja, lo viste, lo ponen de pie el féretro, hay un daguerrotipo antiguo que se ve el soldado que hace guardia frente a aquella especie de muñeco, realmente lo era, de paja, y lo entierran apenas termina el duelo, rápidamente en la vereda enfrente, en la matriz, que generosamente abrió sus puertas para aquel hombre que había dicho dos cosas juntas. Yo vuelvo con el partido y basta ya de querer borrarlos, pero además a la bandera le sumo una cruz, porque los blancos que han gobernado primero han atentado contra la Iglesia y yo salgo a la defensa de la Iglesia Católica. Así que generosa, las puertas de la catedral se abrieron para aquel hombre que era, repito, un escándalo en cualquier barca, aquel caudillo feroz y contradictorio del Partido Colorado que tuvo una brillantez por sobre todas las cosas, que no disculpa nada, pero que tiene que tenerse en cuenta tanto como los deméritos que se le señalan habitualmente. Supo ver que de los partidos políticos dependía la existencia de la República y de la democracia en este país, que reside en ellos y en el juego que ellos establecen, siempre y cuando respeten las libertades ciudadanas que estaban consagradas ya en el librito y que a Rivera y a todos nos costó un siglo entero entender exactamente cuál era la función. Yo saludo este libro de Sergio, que tiene la osadía historiográfica de tratar este tema en clave de región, y celebro que en el fragor de una batalla existencial como la que debe tener cualquiera que se candidatea en política en este país, Sergio se haga un tiempo para leer con tanta atención todo lo que ha leído para este voluminoso libro, al que saludo con alegría y le deseo lo que se le debe desear a los libros, muchos y buenos lectores. Muchas gracias. La tesis de este libro me ha enseñado muchas cosas y es una tesis sencilla y poderosa para nosotros porque es de vida larga y de futuro seguro. La diplomacia, los juegos políticos de una región suelen ser constantes porque es muy difícil arrancar las bases culturales de los países.
hay diferencias sustanciales de origen y hay diferencias que se crean en el tiempo. La historia de las relaciones de nuestro país con sus vecinos regionales mantiene ciertas constancias, y una de ellas es justamente la que postula este libro como tesis general. La tesis general es que hay una trenza, un entendimiento más constante y más poderoso entre los dos grandes países que son Brasil y Argentina y los países pequeños que son Paraguay y Uruguay. Cuando uno presenta un libro jamás debe dar su contenido, porque nunca hay que decir si el mucamo es el asesino o no. Así que yo no voy a hablar mucho de este libro, pero voy a hablar sí de los fundamentos que tiene y algunos de ellos que coinciden con muchos elementos que yo he encontrado y que me han llamado la atención y que son absolutamente coordinados y armónicos con lo que sostiene Abreu en este libro. La revolución de esta parte del mundo, cuando la monarquía española cae porque el rey queda prisionero de Napoleón, y las tesis son diferentes a propósito de quién recibe la capacidad de mandar, es decir, el poder público, y el desarrollo de esos fenómenos suelen ser tan espectaculares que borran los segundos planos, donde a veces hay cosas que son muy ciertas y muy profundas, que empiezan por el principio y tal vez que duran todavía. Yo voy a seguir los lineamientos de este libro y voy a ver si puedo encontrar alguna cosa nueva. Me gustaría rendir homenaje a un libro que me guste, que me parece valioso, tratando de agregar algo a él. La revolución nuestra empieza realmente con el 10 de mayo del 10, con la declaración de la Junta de Mayo, cuando trae un criterio nuevo, revolucionario y extraño. Hay que pensar que este continente fue descubierto en 1492 y que nunca había pasado nada contra la organización monárquica que regía en España y la situación colonial que regía en América. Son muchos años, de 1492 a 1810, y nunca había pasado nada. Así que cuando la Junta de Mayo dice, si no hay rey, nosotros nos mandamos, dice una cosa prácticamente demencial, que además la Junta de Mayo no fue capaz de hacer nada al servicio de ese pensamiento. Lo largó, lo dejó, otros lo recogieron e hicieron con eso un cambio sustancial. La Junta de Mayo se dio por cumplida con esa declaración. No se registran cosas grandes, no precisan. Hicieron una cosa importante. El talento a veces es una chispa y la chispa se termina enseguida. Y la revolución se hace en muchos aspectos y con muchas finalidades. Es decir, si recorremos rápidamente lo que querían los grandes héroes de la revolución, nos damos cuenta que San Martín era monárquico, que Bolívar quería una presidencia vitalicia y que Artigas quería una república. Y eso no es una frase patriotera, es una verdad objetiva. Esto que está planteado en este plano determina muchas de las cosas que dice este libro. Y yo las voy a repasar rápidamente porque se nos hace tarde y yo no quiero incurrir en largueza. La revolución, con el sentido de la Junta de Mayo, tiene como primera consecuencia importante que Artigas venza a los españoles y los meta sitiados en el recinto amurallado de Montevideo. Es el primer triunfo de esa posición y es un triunfo militar importante. Artigas pudo haber esperado y debió haber esperado, porque sabía que venía un ejército auxiliador de Buenos Aires y que iba a ser mucho más fácil
barrer a los españoles unidos con los hermanos porteños, y sin embargo Artigas se apuró y ganó la batalla antes que llegara Rondó con las fuerzas auxiliares. No es una casualidad. Es decir, es una cosa profundamente cierta y que tiene muchísimo sentido, que se va a sentir enseguida y hasta ahora. Es decir, Artigas se apura porque no piensa como los gobernantes de Buenos Aires, que son en ese momento un triunvirato del cual es presidente un atorrante sinvergüenza y ainda más, que se llama Zarratea, un hombre muy despreciable en muchísimos aspectos. Cuando Artigas da esa batalla, no sabía todavía lo que iba a pasar, pero tenía buen instinto. Vence a los españoles y el segundo ejército que viene se queda sin nada que hacer, ayudar en el sitio. Mientras está Artigas en el sitio, tiene que recordar que Zarratea, que era el presidente del triunvirato, había ido a los campos del Ayuí, donde estaban acampados los orientales, y Artigas había recibido los perjuicios de la acción de Zarratea, que le fue a sacar su fuerza y le mangoneó sus oficiales. El ejército de Artigas, cuando volvió del éxodo, tenía la mitad de sus integrantes y Zarratea traía el doble. Eso ya lo sabía Artigas y por algo se apuró a ganar la batalla. Después de eso llegan las fuerzas de porteñas y Artigas sitúa su ejército donde está el hospital británico. Rondó, que es el primero en llegar, pone sus fuerzas en el Cerrito, y Zarratea, que es el tercero en llegar, acampa en Arroyo Seco. Y así están los tres ejércitos, y Rondó, que tiene una victoria previa con los españoles, le cambia el nombre al Cerrito y le llama Cerrito de la Victoria, y así está todavía. Eso es lo que hay que recordarlo. En esta situación, Zarratea sigue con sus mañas y con sus ataques y sus cosas desagradables, y sucede un hecho extraordinario que la historia no registra. Yo no sé por qué, porque es muy cinematográfico, muy aleccionante, y sin embargo no he conseguido nunca que la historia seria recoja una cosa que está documentada y que es preciosa para nosotros. En medio de esa situación desagradable con Zarratea se distrae, era mal militar, no tenía las precauciones necesarias, no sabía el oficio general que quería atribuirse, y una noche Artigas le quita todos los caballos de cuales disponía su ejército, más 700 bueyes, 3.000 caballos y 700 bueyes se los quita, y eso significa que ese ejército no puede pelear y que además, bueno, el ejército no puede pelear y además ese ejército no puede comer, porque sin caballos no se puede comer. Todo este problema termina agudizándose, y en el medio de ese tiempo que sucede, que no es mucho, Artigas aprende enormemente. Artigas crea lo que él llama el sistema. Tiene un libro extraordinario y con un solo libro arman para el Congreso de Abril lo que se llama un sistema. Y el sistema impone una revolución para lograr la república, y una república donde todos los integrantes sean iguales. Esto que acabo de decir es una bomba de tiempo. Esto rige y cambia el futuro de esta región. A partir de ese momento, las diferencias con Buenos Aires, Zarratea tiene que pedir los caballos del tiro porque lo dejó sin uno solo, tuvo que darle los caballos para el carruaje que se fuera y los pidió por escrito, y está el pedido que lo tenemos todavía. Le da los caballos y Zarratea se va presidente del Triunvirato de Buenos Aires con caballos prestados. En esa situación ese triunvirato no era muy artiguista. Pero el problema de Zarratea y el problema de la pugna con Buenos Aires no es un capricho, tiene un fondo importante. Artigas tiene un libro escrito por Thomas Paine, donde se afirma y se declara y se fundamenta que para ser republicano hay que pensar que todos los hombres son iguales.
En el Ayuí, donde fue Zarratea, de este lado estaban los orientales acampados y de este lado estaban los charrúas acampados, en pie de igualdad absoluta, juntos, y se los tuvo que tragar Zarratea, cosa que jamás se hubiera hecho. Cuando Artigas hace las instrucciones del año 13 y dice la capital tiene que ser fija y precisamente fuera de Buenos Aires, está diciendo porque no queremos que los señoritos de Buenos Aires hagan de nuestro país un reino o una república absolutamente aristocrática. Queremos vivir siendo todos iguales. Parecería que esto es un detalle sin importancia. Yo voy a terminar porque acá el papel dice que hay que redondear, así que yo estoy a punto de redondear. Y por eso voy a sacar un papel y lo voy a leer, porque es la manera de no perder tiempo. Cuando Artigas vence a Zarratea, los porteños arman un ejército para perseguir a Artigas. Artigas se va al norte sin ningún ejército, deja a su hermano y a todas las fuerzas orientales sitiando Montevideo, se va solo al norte y cuando está en Arerunguá, desde Arerunguá levanta la revolución contra el régimen de Buenos Aires por correo, mandando chasques. Y ganan 1, 2, 3, 4, 5 veces y vencen todo el litoral. Cuando se dan cuenta de eso, los porteños arman un ejército muy importante y lo mandan que vaya a Arerunguá. Y Artigas lo espera, y Rivera, ni siquiera él, Rivera, da una batalla contra esas fuerzas que son las de Dorrego y los vence el 10 de enero de 1815 en la batalla de Guayabos. Artigas solo contra todas las provincias. No, no puede ser. No puede ser salvo que tenga un arma secreta. Y tenía un arma secreta. No la voy a decir cuál es, pero voy a leer lo que dicen los enviados de Buenos Aires a Río de Janeiro para pedirle al emperador que invada la banda oriental porque ellos no la van a defender. Con esa misión va un enviado especial que se llama Manuel García, famosa misión García, y un oriental que se llama Nicolás Herrera. Y los dos dicen frente al emperador por qué van a pedirle la invasión de la banda oriental. Yo voy a leer eso y con eso termino. Si es que consigo leer con otros lentes. Se trabajaron estos dos hombres, son extraordinarios, uno porteño, Manuel García, y el otro oriental, Nicolás Herrera, documentaron punto por punto lo que acabo de decir. Eran traidores, pero no sonsos. Fraguaron brillantemente la entrega de la banda oriental al imperio portugués cuando supieron que la guerra contra Artigas estaba perdida. Nicolás Herrera le escribió al emperador portugués: la población de la América española está dividida en las diversas castas de blancos, indios, mulatos y negros con sus ramificaciones. La casta de los blancos ocupaba en América el mismo lugar y producía el mismo efecto que la nobleza en los estados de Europa, pero la revolución vino a dividir entre sí a los blancos. Los europeos españoles y su partido fueron presentados como criminales, ineptos, cobardes y bárbaros a los criollos, y acostumbraron al indio, al negro y al mulato a maltratar a sus amos y patrones. Las doctrinas pestilentes de los filósofos que, consagrando quimeras bajo los grandes nombres de la igualdad, han inundado en sangre la tierra, vinieron a acelerar la desorganización general. El dogma de la igualdad agita a la multitud contra todo gobierno y ha establecido una guerra entre el pobre y el rico, el amo y el señor, el que debe mandar y el que debe obedecer. Ahora se trata de un país limítrofe en anarquía, de una población numerosa en armas, sin freno alguno, y de un conato violentísimo a la agresión.
Estos eran los argumentos que determinaron que el emperador de Brasil, que no tenía mayormente fuerzas, hiciera el esfuerzo extraordinario de venir a salvar la banda oriental de estos canallas que querían la igualdad. Gracias. Yo le voy a agradecer a la editorial Planeta, en especial Ana Ribeiro, que fue desde el principio una de las tutoras que vio el trabajo, a Gonzalo, tantos años, y a Carlos Maggi. Sé que la hora avanza y esto como en las fiestas de que éramos jóvenes de 15 nos empiezan a apagar las luces, así que voy a decir simplemente que este libro desarrolla una tesis. Y cuando habla de una vieja trenza, de alguna manera trata de proyectar muchas de las dificultades que tenemos ahora. Por eso habla del futuro. Pero no estamos hablando de una trenza maliciosa, de una trenza mal pensada, mal elaborada. Es una trenza de la lógica de la geopolítica, entre otras cosas. Pero sobre todo porque en el ámbito de la vida de la región hay, en primer lugar, un aspecto muy importante que es esa vieja antinomia que existió entre la barbarie y la civilización, que es muy difícil de explicar y que, sin embargo, de alguna manera era una lucha constante entre un pensamiento liberal europeo y con una vieja cultura y una herencia histórica que venía desde las misiones jesuíticas y que se prolongaban y se proyectaban a la propia visión que después Artigas tuvo, en cuanto a que fue casi el principal enemigo de esa vieja trenza bilateral. Y ahí está el tema de fondo. Durante el esfuerzo civilizador fue de norte a sur, desde el interior comarcano hacia la costa, desde el campo hacia el mar, en sintonía con las misiones jesuíticas y sus habitantes, los indios tape guaraníes que vivían en los pueblos y estancias misioneras. Pero fue de signo contrario al que desde Buenos Aires y alguna parte de la élite liberal de Montevideo, para quienes la soberanía no era de todo el pueblo, sino solo de la minoría culta. En realidad es muy importante que cuando Artigas comienza a interpretar el concepto de la retroversión de la soberanía, lo hace sobre una base absolutamente popular. Es una revolución popular de hombres simples conducidos por un caudillo y un modelo de desarrollo integrador y republicano, que no es poca cosa. Isaac fue uno de los pocos republicanos que estuvo en la región, que, inspirado en varios intelectuales o mucha gente que lo respaldó, pensaba precisamente en este sentido republicano que a veces perdemos de vista hoy hasta nuestros días. La república es precisamente la separación de poderes y la importancia y el peso y el contrapeso de los distintos poderes del Estado. Pero él tenía un concepto basado en la soberanía popular distinto al de la Junta Porteña de 1810. Y por eso fue ferozmente combatido. Porque ¿cómo iba a aceptar la élite porteña el autonomismo de las instrucciones del año 13, fundado en la retroversión de derechos soberanos en las provincias y pueblos del antiguo virreinato? ¿Cómo iba a aceptar ese concepto tan igualitario, como decía Carlos, que baja desde la igualdad y se extiende? Por eso tiene que ser una reacción frente a esta sencilla expresión, incluso desde cómo se fue formando y construyendo nuestra identidad nacional, más allá de las anotaciones que Ana hacía. Es decir, Herrera decía, nadie tuvo que crearnos, porque ya existíamos. Las raíces vienen antes de la tierra de nadie. Miren, y decía, desde la vaquería, desde el clamor autonómico de 1811, en el grito de Asensio, y con ese impulso
casi poético que decía: apenas fue el estallido de un inmenso querer. La misma posición que sostenía Pibel Devoto, que esto no fue producto de una concesión, sino una decisión que existía antes y se fue construyendo, y ahí está lo que Ana venía aportando, con el aporte de los partidos políticos que eran de pueblo, caudillos y doctores. Carlito Suárez de Lima, mi amigo, en su libro La Patria Misionera, habla esa difícil escaramuza o permanente entre el ser y el deber ser. Somos el resultado de esa escaramuza de orientales y uruguayos, porque el artiguismo en su visión confederada, democrática y republicana fue también indestructiblemente autonómico. Por esto es que el libro surge en esta interpretación casi un siglo después el Uruguay surge como violen conflictos regionales, como el Uruguay posible. Y ese Uruguay posible es independiente, pero no quita que es parte de una región, que más que una región es una comarca. Más que sumatorio de Estado, es una historia compartida, de intereses colindantes, de pueblos que han vivido entremezclados. Incluyo aquí no solo a los argentinos y paraguayos, sino también a los gaúchos, que también tienen una cercanía de tal naturaleza que hasta sus propias revoluciones a caballo, similar a las revoluciones que pelearon nuestro territorio, y de cuyo origen y nacido allí fue el Barón de Mauá, nacido justamente en Livramento y enviado por su madre a Río de Janeiro, muy niño, simplemente para empezar su vida porque su padrastro no quería casarse con una señora con 2 hijos. Y esta es la forma en que entendemos la historia desde el punto de vista geopolítico. En el centro estaba la banda oriental, que fue parte del virreinato del Río de la Plata, territorio del Imperio Portugués, provincia de las Provincias Unidas, Estado ciplatino, antes de convertirse en un Estado independiente por decisión y esfuerzo de los orientales. Alguien decía en broma algún tiempo, esas bromas un poco macabras, los uruguayos son argentinos en territorio brasileño. Pero en realidad es, de alguna manera, esa identificación de nuestra identidad, que somos lo que quisimos ser. Pero todo este tema es un tema de ríos, comienza. El conflicto entre portugueses y españoles por adueñarse de la puerta fluvial hacia el corazón americano era el que dio inicio a esto. La idea de intervenir en el Plata se vinculaba al desarrollo del Brasil, con los barcos a vapor, por el Paraná, el famoso astillero Ponta Areia, que tanto hizo el Barón de Mauá en su construcción, que fue además uno de los hombres que desde el pensamiento saint-simoniano y después positivista y desde su visión masónica integró el brazo financiero del imperio y aún discrepando con el esclavismo, fue, como tantos inteligentes instrumentos del pensamiento lusitano y brasileño, una parte de su estrategia, sin claudicaciones y sin contradicciones. Y esa es la que hace la diferencia entre lo portugués, lo lusitano y lo brasileño. Mauá llega hasta el propio banco, hasta el propio Urquiza, con su dualidad, sus contradicciones, y ingresa con su banco. Y después ingresa con el banco hacia Buenos Aires. Y financia además en función siempre no de una concepción usurera, era un autodidacta puro. Escribía sus propias cartas, trabajaba sobre todos sus temas y llegó a tener un presupuesto más importante que el imperio brasileño. Y sin embargo, el día que quebró, cuando quiebra, él hace su informe a la Junta de Acreedores, y es la propia Junta de Acreedores que repite lo que él le dice y no tenían capacidad de hacerlo, y termina pagando, como decía Gonzalo, todas sus deudas, y dicen algunos que en algún momento pareció que hasta una lágrima se le podía correr en el momento que lo reivindica. Pero terminado eso, también cae la esclavitud, casi simultáneamente a la caída, a la muerte del Barón de Mauá. Pero claro,
Todo esto que era de su visión era de la otra parte una visión de ríos. Todos peleaban por la libertad de los ríos, porque querían la navegación de los ríos y porque además el Brasil necesitaba esa libertad de los ríos simplemente porque sus productos del Mato Grosso y todo lo demás tenían que bajar en la política de los meridianos, que no es el tema de hoy. Hoy ya para nosotros sigue siendo el tema central, los ríos y la salida de nuestros productos, pero para Brasil en su estrategia casi de corredor de exportación, su propio sentido y el transporte multimodal lo pone un poco a salvo de esa vieja obsesión de tener la navegación libre de los ríos para sacar sus productos. Pero la lucha también era con Buenos Aires, y la rivalidad de Buenos Aires obviamente era, como decía Gonzalo, el centro de los recursos, y el federalismo de Rosas trató de ser compatible incluso con el aislamiento de los recursos hacia las provincias, porque también era la manera de alguna forma de mantener la fortaleza de un gobierno. Todo esto funcionaba como cerrojo, el puerto de Buenos Aires, en todo el territorio de la Cuenca del Plata, y la competencia se hacía con Montevideo. Yo quiero decir, porque voy a terminar para tranquilidad de presentes y de invitados de otra instancia, que quiero reivindicar aquí la figura del que decía que sus enemigos más claros eran la vieja trenza. Y la vieja trenza era su enemiga simplemente porque el imperio tenía una base esclavista y económicamente distinta, y porque el porteñismo portuario era absolutamente ajeno a lo que significaba para ellos los bárbaros. Lo que Sarmiento dijo un día, los bípedos, los animales que no merecen vivir sobre la tierra. Por suerte nos están aplaudiendo, nos da una enorme satisfacción. De manera que el nudo estuvo en los ríos y hoy se sigue manteniendo esa situación. Y yo les quiero decir con absoluta franqueza y tranquilidad que en las condiciones que estamos terminando esta presentación del libro, es quizá un poco revivir aquellas viejas confrontaciones, ¿sí? Y la que nosotros de alguna manera evitaremos que la trenza vuelva a cerrarnos sobre la libertad de poder terminar esta presentación de un libro, porque en realidad yo les quiero agradecer, simplemente agradecerle a todos ustedes, que hoy que el Uruguay está planteando esta vieja bilateralidad con la fuerza y la visión constructiva de salir adelante, pero salir adelante desde su visión de comarca, desde su visión positiva y desde su reacción clara frente a los ultimátum. Los ultimátum del viejo modelo de la época de Tamandaré, que también fue un hombre importante, como también las de hoy, lo del señor Timerman, que es de alguna forma una manera ilegal, ilegítima y agresiva de interpretar la trenza bilateral. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.